de una manera muy exacta. En tercer lugar, aplicaciones de la inmunoterapia, y vamos a ver el rechazo a trasplantes, la autoinmunidad, que ya la tocamos en una clase, vamos a ver sus aplicaciones, la aplicación de la inmunología en el tratamiento del cáncer, tanto para tumores sólidos como para cáncer que afecta la sangre o el tejido linfático. Y dentro de todos los temas vamos a hablar de prevención de las enfermedades. Entonces, veamos qué es inmunoterapia. Es una forma de tratamiento médico que tiene por función fortalecer al sistema inmunológico, haciendo que el propio organismo de la persona tenga mayor capacidad para protegernos contra las enfermedades. La protección contra las enfermedades empieza con la protección contra infecciones. Evidentemente, la defensa tiene que estar potenciada, tiene que estar reforzada y fortalecida antes de que llegue la infección. Cuando llega la infección ya no nos va a dar problemas. Y también el tratamiento que se establece en la inmunoterapia es para combatir el cáncer y otras enfermedades autoinmunes que son muy importantes. Este es un esquema que nosotros hemos visto en una clase pasada, pero desde otro punto de vista. ¿A qué se refiere? Se refiere a la aplicación de las vacunas. Desde el recién nacido, que se le vacuna, como vimos, contra la hepatitis B, vacuna contra el virus de la hepatitis B, y además la aplicación de la vacuna BCG, que les comenté. En nuestro país es obligatoria la vacunación apenas nace el niño, y eso es debido a que nuestro medio ambiente tiene una cantidad inmensa de microbios de la tuberculosis circulando en todos los espacios, en todos los ambientes, y a donde vayamos estamos en riesgo de inmediatamente recibir un microbio de la tuberculosis e infectarnos. El problema está, señorita, si no le interesa la clase, puede retirarse, pero deje el celular, por favor. El problema está en que cuando ustedes se contagian, no saben de dónde venía el microbio. Ustedes suben a un microbús, pueden sentarse al lado de alguien y esa persona tiene tuberculosis y ha hecho mal tratamiento y la bacteria se hace resistente y nos contagiamos. O pueden ir a una reunión, a una fiesta, a un evento en donde haya mucha gente y van a encontrar gran cantidad de microbios de la tuberculosis. Entonces, todos debemos estar protegidos. Y por eso yo les he hablado anteriormente de que a ustedes les tienen que haber hecho la prueba que se llama tuberculina, en donde se coloca aquí en la cara anterior del antebrazo una sustancia en cantidad muy pequeña que debe dar como resultado en 48 horas la presencia de una roncha. Esa roncha puede tener 5 milímetros, puede tener 1 centímetro, a veces 2 o más, dependiendo de la reacción de defensa de nuestro organismo. La vacuna BCG está constituida por la envoltura de la bacteria, por los lipopolisacáridos. Se hace un machacado, un molido, y eso con líquido se inyecta. El organismo, al recibir esta vacuna, se alarma porque está ingresando un elemento extraño que es peligroso, inmediatamente forma anticuerpos contra ese microbio.
Cuando le ponen la tuberculina, lo que se llama el PPD, la proteína pura deshidratada, cuando se pone la tuberculina, lo que les están colocando es una sustancia que se parece al microbio, no es el microbio. Y si tenemos nosotros defensa, el organismo inmediatamente llega y rodea la zona que ha recibido esa sustancia que puede ser agresiva y limita su difusión. Mientras más contaminación tengan, más grande va a ser la roncha. Si ustedes no tienen respuesta, es decir, después de 48 horas no aparece ninguna ronchita, significa de que no están protegidos contra el microbio de la tuberculosis. Y eso es un problema grave, grave porque en cualquier momento se pueden contagiar y van a tener problemas de salud muy importantes. Entonces, la protección contra infecciones es, en este caso, contra el virus de la hepatitis B o contra la tuberculosis desde el nacimiento. Y luego vamos a tener la vacuna pentavalente, en donde viene un componente que protege contra hepatitis B, otra contra el tétano, otra contra la tos convulsiva, otra contra el hemófilus tipo B y otra contra la difteria. Algunas enfermedades ya han pasado a ser, ¿qué puedo decir?, poco importantes, porque no las vemos. Pero en la época en que no había vacunas, sí eran enfermedades graves. Ustedes posiblemente puedan encontrar algún caso de tétano en el hospital. Tiene que ser un hospital grande y en donde se reciban enfermedades de todo tipo. Y muchas veces hospitales de referencia que reciben de diferentes partes del país. Solamente así van a poder ver estas enfermedades. Tos convulsiva, el coqueluche, es una enfermedad grave que se ha estado presentando hace 2 o 3 meses atrás en algunos casos, sobre todo porque los niños no fueron completados en su dosis de vacunación y eso los dejó desprotegidos. Vamos a tener además una vacuna que se llama IPV, que es la vacuna inactiva contra la poliomielitis. Ustedes tienen la suerte de no ver poliomielitis. ¿Por qué? Porque ya no hay poliomielitis. Pero no significa de que la enfermedad no exista. La enfermedad sí existe. Pero como todo el mundo está vacunado, está protegido, entonces ya no tenemos problemas. Pero hace 30, 40, 50 años atrás, sí eran enfermedades importantísimas. El niño salía, iba al nido y allí se contagiaba con otro niño que tenía polio. La poliomielitis, el virus ingresa y se va de frente hasta el sistema nervioso, a la médula espinal, y empieza a comerse todas las neuronas motoras que están en el asta anterior de la médula. Se las come, las destruye. ¿Y qué va a suceder entonces? Esas neuronas ya no van a poder trabajar. La consecuencia es parálisis. Y por eso la poliomielitis se llamaba antes parálisis infantil. Ustedes todavía podrán ver algunas personas que tienen discapacidad y que usan unos metales en las piernas que sirven para sostener los músculos de la pierna, porque estas personas han tenido atrofia de los músculos por falta de movimiento. Es una enfermedad incurable. Cuando la poliomielitis afectaba el tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia anular y se comía las neuronas, había muerte, porque allí se comprometían las neuronas que movilizan los músculos respiratorios. Han habido épocas que ya ustedes no van a poder ver, en donde el niño hacía polio y tenía dificultad respiratoria. Se crearon unos cilindros especiales muy grandes en donde se metía al niño y bajo presión negativa la caja torácica se ampliaba y permitía que el aire ingrese. Luego dejaba de ampliarse y el tórax se cerraba. A eso se le llamaba pulmón artificial. Ya no existe eso. Pero antes sí hemos tenido grandes problemas con eso.
esta enfermedad. Entonces, a los 2 meses, la primera dosis, al cuarto mes, la segunda dosis, al 6º mes, la tercera dosis de vacuna contra la polio. Tienen que ser las 3 dosis completas para estar protegidos. Además, vacuna contra el neumococo, 2 dosis, y luego contra la influenza, porque protege contra la neumonía, contra meningitis, contra otitis media. Y muy frecuente en el momento actual, que ustedes van a tener hijos y van a ver que el niño de un momento a otro hace diarrea. Y la causa de la diarrea es el rotavirus. Muy frecuente, ¿no? Diarrea y vómitos. Entonces, es conveniente que el niño esté vacunado para que de esa manera, cuando el virus ingrese, ya no ocasione enfermedad. Entonces vamos a tener así que hay vacunas a los 6 meses, a los 7 meses, a los 12 meses, a los 15 meses, etc. Aquí, al año y 3 meses, a los 15 meses, se coloca la primera dosis de la vacuna contra fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad que puede llevar a la muerte en menos de una semana. El virus ingresa y provoca lesiones en todo lo que es el tejido sanguíneo, altera la coagulación de una forma terrible. La enfermedad se contagia a través de la picadura de un zancudo. Por suerte, es una enfermedad que afecta básicamente los lugares tropicales, selva para nosotros, o en otros países al norte del Perú, Ecuador, hasta Cuba, vamos a tener en zonas tropicales. Esta enfermedad se puede prevenir, pero debe tener por lo menos unos 10 días antes de llegar a esas zonas, debe ponerse la vacuna y protege contra un promedio de 10 años. Si ustedes quieren viajar a Brasil o si quieren viajar a Colombia, tienen que ir con la vacuna contra fiebre amarilla. Luego, la vacuna SPR, que es contra el sarampión, las paperas y la rubiola. El sarampión es una enfermedad grave que puede provocar la muerte porque provoca meningitis y puede provocar neumonía. También tiene que haber 3 dosis de la vacuna SPR. Entonces, la primera parte de lo que se llama inmunoterapia es aquí presentado en base a la prevención de infecciones. Pero desde hace mucho tiempo atrás se ha visto de que nuestras células, sobre todo los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8, nos van a proteger contra el cáncer. Cada vez se desarrolla más las vacunas contra el cáncer y ello se logra introduciendo ARN, que es similar al ARN de los virus. Se obtiene ARN de células cancerosas y ello se ingresa al organismo y la célula T va a formar anticuerpos contra esas células para luego ir y destruir al tumor. Esto tiene un origen interesante que lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle cuando hablemos exclusivamente de inmunoterapia de cáncer. Para que ustedes puedan hacer un buen tratamiento, tiene que haber métodos certeros que no solamente reconozcan la formación del anticuerpo,
porque ingresó un agente patógeno, sino que nos permita dar una certeza de 99.99% de seguridad de que hay un agente patógeno que ha ingresado. Para eso, entonces, nosotros encontramos métodos de laboratorio que utilizan anticuerpos para investigar los anticuerpos que son agresores. Métodos de laboratorio para estudiar las respuestas de los linfocitos B y los linfocitos T. Otras pruebas que se llaman citometría del flujo y unas últimas pruebas que son bastante complejas. En el momento actual siguen demorando prácticamente una semana todo el procesamiento y se llama inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Vamos a detallar un poco esas pruebas. La prueba que ha aparecido hace unos 30, 40 años atrás es la prueba de ELISA. Tengo la seguridad que ya ustedes han pasado por una prueba de ELISA para VIH. A donde vayan luego para conseguir trabajo, les van a pedir prueba de ELISA para VIH. ¿Qué significa esta prueba? Esta prueba lo que trata de identificar son los anticuerpos que el organismo ha formado por la agresión del virus del VIH. El virus es atacado por los anticuerpos, pero no le hacen ni cosquillas. Pero nuestro cuerpo reacciona, forma su defensa. El método ELISA se puede aplicar con pruebas de la sangre, se puede aplicar con pruebas de la saliva, se puede aplicar en pruebas de orina, en pruebas de sudor. Y lo que se busca en el líquido son los anticuerpos. Pero van a detectar algo que se parece al anticuerpo del VIH. Y lamentablemente no son pruebas que puedan decir sí, estamos seguros que tiene enfermedad. Para poder certificar, entonces tiene que haber una prueba que confirme. Primero los detalles entonces. Tenemos aquí la presencia del antígeno que son capturados por los anticuerpos. Y se hace todo el procedimiento, se hace una primera etapa de lavado, una segunda etapa de lavado, para poder luego detectar las señales de que existe una sustancia en la sangre que puede ser el anticuerpo que estamos buscando. La sospecha de que existe una prueba positiva por ELISA se tiene que confirmar con la prueba de Western blot. Es una prueba inmunológica que se puede realizar en sangre o tejido. Esto ya es mucho más detallado, se realiza electroforesis en el laboratorio en placas con gel y se trata de detectar la presencia de anticuerpos usando marcadores radiactivos o marcadores químicos. La prueba de Western blot que más utilizamos en el momento actual, ya por lo menos un poquito más de 20 años, es la prueba para diagnosticar VIH. Entonces, si alguien tiene una prueba ELISA positiva para VIH, en estas pruebas de descarte que se hacen, por eso les mencionaba, van a ir a solicitar un trabajo a donde vaya, le van a pedir prueba de ELISA. ¿Por qué razón? Porque la persona que tenga infección por VIH debe tener tratamiento para que no se complique. Nadie quiere contratar a una persona que tiene riesgo de enfermedad y riesgo de complicarse. Y es por ello que se toman estas previsiones. Para el matrimonio también les van a pedir pruebas de ELISA y si hay confirmación, prueba de Western blot. Entonces, la prueba nos permite detectar
los anticuerpos e incluso detectar parte de los componentes de la envoltura del VIH, como es la proteína 24. Aquí tienen ustedes el esquema del VIH con los diferentes antígenos que presenta la proteína P18, que está en la parte interna de lo que es la nucleocápside y rodea al ARN del virus. La proteína P24 está en la parte interior en relación con las enzimas que van a estar en contacto con el ARN. La proteína 33, que es parte de la envoltura externa, la glicoproteína 41, que está en la parte interior de la nucleocápside, la glicoproteína 120, que es una de las más conocidas, que permite la unión del virus con el receptor de la célula en nuestro organismo, y la glicoproteína 160, que son los componentes que van a darle el sostenimiento a la estructura del virus. Entonces, el Western blot es una prueba de confirmación, es del mismo tipo inmunológico que el ELISA, detecta anticuerpos contra proteínas específicas del VIH tipo 1. La interpretación es básicamente visual, se utiliza en suero y en plasma, solamente se requieren 20 microlitros de suero. El tiempo de respuesta actualmente es en 3.5 horas, la sensibilidad 100% y la especificidad 100%. Es decir, no hay duda, si sale positivo, la persona está infectada con el VIH. Nosotros hemos visto, de lo que yo les he comentado, de mi trabajo en el hospital, desde que el Western blot apareció, el año 1996, y en mi hospital se hacía todo el trabajo para tratar de llegar a un diagnóstico positivo. El proceso demoraba una semana, pero con los avances tecnológicos eso ya ha simplificado y, como ven, ahora demora 3.5 horas. La ventaja es que se hace mucho más rápido, ya no hay que procesar, hacer la secuenciación del ADN y tantas otras cosas que había que hacer por etapas antes, sino se coloca en una plaquita, en un portaobjetos, se coloca eso dentro de una maquinita que lee todo y listo, está el resultado. Así es de fácil ahora. La parte importante es que ustedes conozcan que existe prueba de ELISA y prueba de Western blot. ELISA es para descarte, no. Si es positiva, no es confirmatoria de enfermedad. Y la prueba de Western blot sí identifica todas las proteínas que componen, en este caso, el virus del VIH, y nos da la confirmación de la presencia de la enfermedad. Aquí en la lectura, desde el suero, donde se utiliza, se pone en contacto con las diferentes etapas del proceso para identificar la presencia del anticuerpo para la glicoproteína 120 y anticuerpo para la proteína 24. De esta manera cambia de color en la tira y se confirma el resultado de esta prueba. Otras pruebas que son de mucha utilidad son las pruebas de inmunohistoquímica. Hay un pequeño detalle, y eso es ya parte de lo que ustedes tienen que orientarse. ¿Van a ser médicos? Sí, van a ser médicos. De todas maneras, la universidad no se quiere quedar con ninguno de ustedes, lo va a hacer pasar de todas formas. ¿Cómo van a salir? Eso depende de cada uno. Pero la cosa está en que conseguir trabajo es muy difícil.
cada año sale un promedio de 8.000 nuevos médicos. Y tenemos pues una cantidad inmensa de médicos sin trabajo. ¿Por qué les menciono esto? Porque para que ustedes lleguen a un hospital que hace inmunohistoquímica, tiene que ser un hospital muy grande. El Hospital Rebagliati tiene 1.500 camas, el Hospital Almenara, donde yo he trabajado, tiene 1.300 camas, y son los más grandes del país. De Lima hasta el norte, todos los departamentos envían sus pacientes a la Almenara. Desde Lima hasta el sur, hasta Tacna, todos los departamentos envían sus pacientes al Rebagliati. Así estamos divididos en dos. Entonces, se hacen pruebas en cantidades y tenemos profesionales de muy alta calidad. Tenemos un laboratorio de inmunohistoquímica. Lamentablemente, en hospitales muy pequeños no existe este tipo de ayudas diagnósticas y eso obviamente dificulta el proceso. Aquí no es un lugar para hablar de los problemas de salud, pero ojalá que en algún momento alguien que tenga un poco de conocimiento de la realidad del país hable o trate de solucionar cuál es el problema de salud. Y la única solución, métaselo en la cabeza, es que no hay hospitales. Cada año salen más médicos, pueden conseguir trabajo en algún lugar, pero no hay hospitales, no se ha construido, años de años. Entonces, los que salen, ¿dónde van a ir a trabajar? No tienen cómo. Alguien va, se especializa, hace su residentado, se va al extranjero, hace su especialización, regresa aquí y no tienen dónde trabajar porque no hay hospitales. Entonces, la solución de los problemas de salud, una de las partes principales es construir hospitales. Ojalá que cuando ustedes ya sean médicos, que todavía falta por lo menos 3 años más dentro de la universidad, luego SERUM 4 años, luego residentado 3 años, póngale 8 a 10 años, entonces ahí ya se preocuparán en dónde voy a trabajar. Y allí van a, en esos casos, posiblemente necesitar de esto. Pero cuando lo quieran, es una forma de prueba de laboratorio que utiliza marcadores biológicos tumorales que se encuentran en los tejidos. Los tejidos que tienen cáncer forman sustancias que salen del desecho o de la apoptosis de las células neoplásticas. Ellas se han reconocido y pueden indicar, cuando se les ubica en un análisis de sangre, que hay el riesgo de que pueda existir esta enfermedad. Entonces, se buscan estos marcadores biológicos. Para la próstata hay un antígeno prostático específico, que es la única prueba que está autorizada para buscarse de una forma periódica, una vez al año, una vez cada 2 años, en las personas que pudieran tener riesgo de cáncer de próstata. Si sale positivo, esa persona tiene riesgo de cáncer de próstata. Hay otras pruebas, hay otros marcadores, pero no son 100% certeros, no son 100% seguros, pero son indicadores que puede haber tumores en los tejidos. Y estos marcadores son los que se investigan a través de los métodos de inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué tipos de tumores van a poder ser diagnosticados mediante la inmunohistoquímica? Los carcinomas, que sobre todo comprometen las células epiteliales, los sarcomas, músculos o tejido conectivo, los linfomas, sistema linfático, los melanomas se forman a partir de los melanocitos de la epidermis, tumores endocrinos o neuroendocrinos que van a formar hormonas, tumores cerebrales que salen básicamente de las meninges y de algunas células conectivas
del sistema nervioso, tumores de células germinales, seminoma, teratoma, coriocarcinoma, etc. Entonces, la inmunohistoquímica nos da una ayuda muy grande para investigar la presencia de estas neoplasias. El proceso: se obtiene la muestra, se fija con sustancias fijadoras, el más común siempre ha sido el formol. Luego se hace un proceso de deshidratación y se coloca en parafina para realizar los cortes correspondientes. Luego de esos cortes se va a buscar recuperar la presencia de los antígenos, bloqueo de sustancias endógenas, que lo vamos a ver más adelante, aplicación de anticuerpos y cromógenos, que son los que van a dar coloración especial ante la presencia de un anticuerpo que indica presencia de cáncer, y luego los cortes histológicos, interpretación de estos cortes. Entonces, todo es un proceso largo, complejo, requiere mucha especialización. Y la parte más importante es que van a confirmar la presencia de una enfermedad, en este caso de una neoplasia. Y pasamos a otro tema de la inmunoterapia, el trasplante de órganos. El trasplante de órganos, como dice muy bien aquí, es para las personas que padecen insuficiencia de algún órgano de manera terminal. No hay otros tratamientos y la vida se reduce a una cuenta regresiva. Si no solucionamos el problema, la persona se muere. Entonces hay que ver cómo le injertamos un órgano que esté sano. Aquí les he puesto este esquema que aparece en el libro que ustedes utilizan como libro de texto. Pero lo que pone Abbas solamente está hasta el año 2018. Aquí les he puesto lo que reporta Estados Unidos hasta el año pasado. ¿Cuántos trasplantes hicieron? Un total de 48.000 trasplantes en el año, de los cuales el primero y el más frecuente es trasplante de riñón, luego sigue trasplante de hígado, luego sigue trasplante de corazón, luego pulmón, páncreas e intestino. Se están haciendo otros trasplantes más que por su escaso número no ha sido colocado aquí. Se está trasplantando la cara, por ejemplo, la cara completa. Y eso es un gran avance porque hay muchos accidentes en donde la persona queda totalmente desfigurada. Entonces, una persona que acepte ser donante muere, puede ser por un infarto, por cualquier otra enfermedad, pero su cara está indemne. Entonces, simplemente se saca todo el tejido y se coloca. Entonces, es de mucha utilidad. En este trasplante, lo que va a suceder inmediatamente, una vez que se coloca el órgano trasplantado, no mencioné una partecita que es importante. También les he buscado cuántos trasplantes se han hecho en el Perú hasta el mes de agosto. En total, 238 trasplantes. Comparen. 48.000 contra 238. ¿Por qué hacemos tan poco? Porque las personas no han autorizado ser órgano trasplantado para alguien que lo necesita, bueno, porque tomaron la decisión de no ser donadores. Y eso obviamente no favorece a las personas que están enfermas y necesitan. Ahora, el trasplante se hace a través de compatibilidad celular. Una persona está esperando trasplante de hígado y ya le hicieron su HLA completo para saber qué tipo de células HLA tiene. Cuando hay alguien que es un donador, lo primero que se hace es ver qué tipo de célula HLA tiene. Y luego
con ese resultado se va y se compara con toda la lista de de receptores que están esperando un trasplante. Y a quien sea más parecido, a quien sea más compatible, a esa persona se llama. Estén al principio o estén al último de una lista de espera. Y de esa manera vamos a evitar que el organismo reconozca células que no son propias, pero no tan diferentes. Y de esa forma el rechazo será posiblemente menor. Entonces, aquí dentro de nosotros, igual 238, lo más importante, los renales, las córneas. La córnea tiene una condición especial. Se realiza cuando la persona requiere trasplante debido a lesión de la córnea y hay cicatrización que impide la visión, y no requiere tratamiento inmunosupresor. La córnea tiene muy poca vasculatura y de esa forma es prácticamente el único trasplante que no requiere que le den tratamiento para evitar el rechazo. Luego sigue el trasplante de hígado, corazón, pulmón y médula ósea en las diferentes modalidades. Entonces, en nuestros hospitales sí se hace, pero una vez más, solo en los hospitales grandes y sobre todo el Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Salud no tiene dinero para estos gastos que condiciona el trasplante. Es bastante caro un trasplante. El problema que tenemos con los trasplantes es el rechazo que se produce inmediatamente. El organismo recibió a un órgano que viene de otra persona. Ese órgano empieza a funcionar y envía todo su contenido de anticuerpos a la circulación en general. Nuestras defensas van a percibir que hay un anticuerpo extraño. ¿Y qué cosa es lo que van a hacer? Inmediatamente lo van a bloquear y van a llegar a destruirlo, como vamos a ver en un momento. Por lo tanto, tenemos que evitar ese riesgo. Entonces, y eso básicamente para los aloinjertos, es decir, para injertos o trasplantes que vienen de una persona a otra, de la misma especie. Cuando son gemelos idénticos, en donde el HLA es idéntico para las dos personas, allí no hay problema. El trasplante no va a dar gran posibilidad de rechazo, y en caso lo hubiera, se maneja, pero no es preocupante. Y en esos momentos hay algunas formas de trasplante que se llaman seno-injerto o seno-trasplante con X, que es la forma de trasplante de una especie diferente a la humana hacia una persona, hacia un ser humano. Lo que se está utilizando más es el trasplante de chancho, tanto de hígado como de corazón, por el tamaño y hasta cierto punto por la compatibilidad. No somos tan diferentes del chancho como ustedes podrán ver a través del estudio genético. Entonces, vamos a hablar específicamente de aloinjerto, persona a persona. En el trasplante el principal problema obviamente es el rechazo, y el rechazo puede ser un rechazo hiperagudo, cuando al día siguiente nada más ya empezó el rechazo, un rechazo agudo, que es una respuesta inmunológica que viene en el transcurso de una semana, y un rechazo crónico, en donde el organismo va formando anticuerpos contra el órgano trasplantado de una forma crónica y por mucho tiempo, ¿no? Entonces, el rechazo es el problema principal que tenemos cuando existe un trasplante de órgano. Aquí tenemos célula presentadora de antígeno que actúa sobre el linfocito TH y le dice: tenemos un antígeno que es extraño.
Entonces, inmediatamente el linfocito T moviliza todo su sistema defensivo. Básicamente interleuquina 2, también la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6 y el interferón. El interferón sirve para activar el macrófago. La interleuquina 2 sirve para activar al linfocito T citotóxico. Aparte de ello, el sistema de complemento formado por cerca de 30 proteínas también va a llegar a tratar de atacar al injerto con anticuerpos. La célula plasmática de igual manera va a formar anticuerpos para atacar al injerto. Y en realidad es un proceso bastante complejo. Se los he puesto aquí. De repente tienen tiempo para leer la letra pequeñita, pero lo que podemos sintetizar es que hay una primera etapa en donde la célula del injerto, este es el órgano trasplantado, es lesionada a través de células dendríticas, se empieza la fagocitosis y luego el sistema linfático empieza a enviar los linfocitos correspondientes. Esto se llama procesamiento del antígeno y la presentación. Luego habrá una respuesta proinflamatoria o adaptativa y habrá una respuesta antiinflamatoria o humoral. Al final, lo que se logra es que el organismo sea destruido para evitar los riesgos de un órgano extraño dentro de nuestro cuerpo. Por suerte, de mucho tiempo atrás, se ha contado con medicamentos que se llaman inmunosupresores. Suprimen la respuesta de rechazo y de esa manera el paciente que ha recibido el trasplante no va a ser atacado el órgano injertado y va a poder vivir muchos años. Muy bien. Mucha gente le dice, uy, te trasplantaron el corazón, qué bien, te felicito, ahora vas a poder vivir feliz. Mentira. Toda la vida tienen que tomar inmunosupresores. No pueden dejar de tomar ningún día. Si se aburren, si piensan que están bien y no lo toman, dejan de tomar el inmunosupresor, van a suprimir la acción del medicamento y lo que va a suceder, los anticuerpos contra el órgano inmediatamente se van a reactivar y van a tratar de destruirlo. Cuando quiera seguir tomando ya es muy tarde. Entonces, la persona que recibe un órgano trasplantado es una persona que va a vivir presa de inmunosupresores con todas las consecuencias que dan los inmunosupresores. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es tratar de controlar la respuesta que ha dado nuestro organismo al órgano trasplantado. Con el control se logra calmar al sistema inmune y se habla de una tolerancia, en este caso de una tolerancia adquirida para el nuevo órgano, y de esa manera la persona puede vivir mucho tiempo. Entonces, los medicamentos inmunosupresores son de gran utilidad para que el órgano trasplantado pueda dar beneficio. Aquí tenemos un resumen de los medicamentos inmunosupresores más importantes. La prednisona, que ustedes la conocen, es un glucocorticoide, corticosteroide, es muy potente, da efectos inmunosupresores antiinflamatorios. Desde que empieza se tienen que utilizar dosis elevadas, pero como ustedes saben, los medicamentos tienen efectos adversos. El principal efecto adverso de los glucocorticoides, sobre todo la prednisona, es el síndrome de Cushing, que se va a presentar de forma inexorable si es que la persona toma tiempo prolongado. Pero es tan inmunosupresor que puede bloquear la respuesta
defensiva de nuestro sistema inmunológico y facilita la presencia de enfermedades, sobre todo infecciosas. Es muy común que quien está tomando glucocorticoides haga tuberculosis. Entonces, uno debe tener en cuenta cómo utiliza los medicamentos. Prednisona básicamente para el inicio y luego ya se le instala uno de los otros. Acetoprina es uno de los primeros, se utiliza en muchas enfermedades autoinmunes y para prevenir rechazo de trasplante. Pero su potencia no iguala a la de los tres siguientes. El primero que apareció fue la ciclosporina, que se llama Sandimú. Como ven, apareció desde el año 1980 y se usa para prevenir el rechazo del trasplante, además de la enfermedad que viene después del trasplante, que se llama la enfermedad injerto contra el huésped, y además se puede utilizar contra la artritis reumatoide, contra la psoriasis, contra la urticaria crónica. Luego han venido esos dos, el tacrolimus o el micofenolato, que son los que más se utilizan en el momento actual. El tacrolimus tiene varios efectos adversos, mucho temblor de manos y dedos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas. Y el micofenolato se utiliza en muchas enfermedades autoinmunes y para la prevención del trasplante, del rechazo a trasplante de órganos sólidos. En la clase que hicimos de enfermedades autoinmunes, yo les dejé una lista que no ha llegado a los 150. Prácticamente un poco más de 50 enfermedades autoinmunes que les dije, léanlas. Por lo menos sepan de que son enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes vienen básicamente por alteración de los genes, es decir, por mutaciones. Son enfermedades incurables que antes se le llamaba enfermedades raras y ahora se tiene el avance de la ciencia, está tratando de controlar la enfermedad, pero la enfermedad no se cura nunca por ser una alteración genética. El tratamiento para estas enfermedades básicamente trata de controlar el problema de la inmunosupresión que se produce a consecuencia de la enfermedad. Se trata de llegar a lo que es la tolerancia inmunológica. La finalidad del tratamiento de las enfermedades autoinmunes es suprimir la respuesta autoinmune patológica, pero sin alterar lo que es la función de nuestro sistema inmunológico, para de esa manera poder seguir combatiendo infecciones o realizar otras funciones de vigilancia tumoral que vamos a ver en unos momentos. Esto ha llevado a que se trate de desarrollar más inmunoterapias que busquen llevar a un equilibrio inmunológico y de esa manera ayudar en el manejo de las enfermedades inmunosupresoras. Aquí tenemos otros inmunosupresores que no hemos mencionado para los casos de trasplantes, como el metotrexate. El metotrexate es un inmunosupresor que trata de bloquear anticuerpos que se producen en las enfermedades autoinmunes. Enfermedad autoinmune muy frecuente, artritis reumatoide. La artritis reumatoide puede ser presentada en la niñez, a media edad o en los ancianos. Existe un proceso inflamatorio crónico dentro de las articulaciones que la gente se acostumbró a llamar reumatismo y que es simplemente la inflamación, presencia de reacción antígeno-anticuerpo
en la superficie articular y la reacción de los anticuerpos es contra los componentes del cartílago articular. Y los anticuerpos lo que hacen es destruir la estructura del cartílago y eso va a condicionar dolor, inflamación y sobre todo deformidad. El metotrexate, esto es de gran beneficio y se utiliza a dosis baja, no da grandes efectos colaterales. Y los otros medicamentos que cada vez se utilizan más son los medicamentos que son los que van contra el factor de necrosis tumoral alfa. Y aquí les he puesto algunos nombres. El infliximab, que se vende como Remicade, el adalimumab, que se vende como Humira, el golimumab, que se vende como Simponi, el etanercept, que se vende como Enbrel, el certolizumab, que se vende como Cimzia. Lo que hacen es disminuir la inflamación. Un medicamento muy útil es este, el adalimumab. En algún momento, ustedes se van a tocar con la mamá, no creo que con la mamá, o el papá, con los abuelitos de ustedes. Y lo que le van a decir, estoy perdiendo la vista, ya no veo como antes. ¿Qué estará pasando? Entonces ustedes recuerdan todo lo que han aprendido, la visión está en la retina. La luz tiene que pasar a través del cristalino, habrá que buscar primero cristalino. No está opaco el cristalino, es decir, no hay catarata, entonces la luz está pasando normal, llega a la retina. ¿Y por qué no ve? Porque la retina no está funcionando bien. ¿Y por qué no funciona bien? Porque los vasos sanguíneos que hay en la retina están inflamados. Está sucediéndole lo mismo que les acabo de referir con el cartílago de las articulaciones. Los anticuerpos atacan a los vasos sanguíneos, se llama una vasculitis. La enfermedad se llama la ceguera del anciano. ¿Por qué razón? Porque los vasos sanguíneos se van hinchando, hay menor irrigación de la retina y la persona pierde la visión hasta llegar a la ceguera. Nombre técnico, degeneración macular húmeda. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que desinflamar los vasos exclusivamente de la retina. Entonces, este adalimumab se carga en una jeringa, se coloca una aguja larga y el oftalmólogo coloca la inyección a través del globo ocular hasta llegar a la retina y allí deja el adalimumab. El medicamento actúa directamente sobre los vasos sanguíneos y los desinflama de una forma maravillosa. ¿Cuánto? Máximo 6 meses. A los 6 meses hay que volver a colocarlo. Eso lo vemos nosotros en nuestros pacientes, en este caso yo lo he podido ver en mi hospital. Yo tenía cargo de autorizar la aplicación de estos medicamentos. Tenía que convencerlo primero al oftalmólogo. Mire, es una persona que si se recupera va a producir, va a volver a trabajar, va a tener una vida normal. Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay gran cantidad de adalimumab. ¿Cuánto costaba la ampollita? De $2.000 la subieron a $6.000 cada ampolla. Pero el seguro paga. Y al final sí es de mucha utilidad. Entonces, ya saben, degeneración macular húmeda y el tratamiento es inmunoterapia para enfermedades autoinmunes, vasculitis de los vasos de la retina, degeneración macular húmeda. Lamentablemente, por la administración de estos inmunosupresores, el 65% de los pacientes tratados desarrollan infecciones oportunistas. La inmunosupresión de todas formas se presenta y puede haber la aparición de enfermedades infecciosas. Y la parte más importante que ustedes tienen que explicarle a sus pacientes, no estoy curando la enfermedad, estoy produciendo un alivio, pero el proceso está dentro del cuerpo. El tratamiento
para una enfermedad autoinmune es el tratamiento contra los anticuerpos que nuestro organismo forma contra nuestros propios órganos. Por lo tanto, hay que explicarle que esos tratamientos no modifican la progresión subyacente de la enfermedad, solamente se logra controlar los síntomas. Eso tiene que ser muy claro para que sus pacientes sepan a qué atener, ¿no? Entonces, ya van confiados, saben que se van a recuperar, se ponen en manos de un médico que les da confianza y que les ayuda a que vuelvan a trabajar de una forma normal. Entonces, para controlar este gran número de enfermedades autoinmunes, se requiere de 3 puntos. Precisión molecular, para saber contra qué antígenos vamos a trabajar y elaborar el medicamento correspondiente. Y cuando digo elaborar, significa de que los laboratorios tienen en estos momentos biólogos, bioquímicos, ingenieros sanitarios que se dedican a fabricar nuevos medicamentos. Ya hablamos en clase pasada de lo que es la teoría recombinante del ADN, es decir, hacer que una Escherichia coli deje de ser Escherichia coli, le modificamos su ADN y se convierte en una fábrica, en este caso que les comento, de hormonas. Pero así se puede utilizar otras bacterias y con ellas trabajar, injertarles trozos de ADN para construir una célula que nos interesa a nosotros y que forme los elementos necesarios para controlar una enfermedad. Entonces, precisión molecular. Segundo, restauración de la tolerancia, es decir, tratar de controlar la respuesta inmunológica. Y tercero, personalización, es decir, tratar de actuar sobre el problema específico, la enfermedad propia de cada uno de los pacientes. Pero quedan muchas cosas por resolver. Hay que buscar nuevos biomarcadores predictivos, hay que reducir los costos, como les acabo de mencionar, no es barato, ¿no? Colocar un anticuerpo monoclonal, el pembrolizumab, ¿sabe cuánto cuesta mensual? $30.000, para que la persona que tiene cáncer de pulmón pueda vivir feliz un poquito más. El cáncer de pulmón es sumamente agresivo, se lleva a la persona en 3 a 6 meses. Entonces, si nosotros logramos que la persona viva entre 6 a 9 años, como asegura en el momento actual el laboratorio que produce el pembrolizumab, ¿vale la pena gastar? Sí, siempre y cuando esa persona vuelva a producir, sea un elemento productivo para la sociedad. Si es alguien, ya es un viejito, 70, 80 años, que tiene cáncer de pulmón, no vamos a malgastar la plata en esta persona porque lo necesitan personas más jóvenes que sí van a producir. Entonces uno tiene que ser realista, no es para gastar así a manos llenas o porque es mi amigo, mi familia. No, la cosa tiene que ser real, uno ver el problema social de forma global. Efectos a largo plazo. Ya hemos mencionado que los medicamentos siempre van a dar efectos desfavorables. Y, como se señala, posiblemente dentro de 10 años se verá la primera generación de tratamientos curativos, no sintomáticos, para enfermedades autoinmunes. Esa es la esperanza de seguir fabricando medicamentos. Y esta lista les presenta algunos nuevos medicamentos, como los medicamentos biológicos anti-leuquina 23, proteína 19. Es un anticuerpo monoclonal humanizado. Ejemplo de ellos, el guselkumab, que se vende como Trinfia, el risankizumab,
que se vende como esquirisis, se usa para la psoriasis, para la artritis psoriásica, para la enfermedad de Crohn, para la colitis ulcerosa. Enfermedades que pueden ser problemas serios. La psoriasis, el que tenga una mancha en alguna parte del cuerpo, en los codos, en el cuello, no es problema. El problema es cuando da artritis psoriásica, que deforma la articulación. El dedo se hace gordo y se hace largo. Seguramente, si ustedes han recibido algo de esto en clase, les deben haber hablado de los dedos en salchicha que presenta el paciente que tiene psoriasis por la artritis psoriásica. Entonces, estos medicamentos, que son anticuerpos monoclonales, van a servir para estas enfermedades. Inhibidores de la sinasa YAP, llano, el tofacitinib, que se vende como Selham, el upadacitinib, que se vende como Rinvoq, y el baricitinib, que se vende como Ulumian. Se utiliza para artritis reumatoide, para artritis psoriásica y colitis ulcerosa. Anticuerpos biespecíficos, esto es lo último que ha salido. El monucetumab, se vende como Lunsumio, Epcoritamab, que se vende como Tepkinly, el Glofitamab, que se vende como Columvi. Los tres son isotipos de cadena larga de la inmunoglobulina G1 humanizada, que es anti-CD20, CD3. Es elaborado por tecnología de ADN recombinante en hámster chino, tratamiento de linfoma de células B. Es decir, como ustedes pueden ver, son elaborados en laboratorio, se fabrican, y para eso, en estos momentos, los biólogos tienen una importancia muy grande, los bioquímicos con mayor razón, y los ingenieros también. Por eso es que estas profesiones en el extranjero se han potenciado enormemente. Esto es simplemente para hablar de los dos últimos. El monesutuzumab, con su estructura, tiene una cadena pesada y una cadena larga, y en esta parte de la cadena larga se une con el antígeno CD20, que es un antígeno que se expresa en la superficie de los linfocitos B. Y esta parte del FC, modificada por ingeniería, el mosunetuzumab, es un anticuerpo biespecífico inmunoglobulina G1 humanizado, longitud completa, incorpora la región FC, lo que contiene una semivida más larga frente a los PITE y una sustitución del aminoácido N29-7G en la región FC que impide la activación del CCDA. Es decir, son sustancias que han sido creadas específicamente para una función determinada. De igual manera con este otro, el Glofitamab, también tiene regiones para actuar sobre el CD20 y para CD3. Y de esa manera van a permitir que se controlen algunas de las enfermedades que son autoinmunes. Entonces, la idea de presentarles estos avances es nada más para que ustedes tengan conocimiento de cómo está en estos momentos actuales la inmunoterapia. Lo que han visto en sus sílabus está perfectamente bien aplicado. Es la manipulación de todo el sistema inmunológico para crear soluciones para las enfermedades. Pero nuestro organismo no pierde de vista los tumores. Y existe un área que ya se ha reconocido hace mucho tiempo, que se habla de que nuestro organismo tiene vigilancia inmunológica contra los tumores. Por ejemplo, se forman infiltrados linfocíticos
alrededor de algunos tumores, agrandamiento de los ganglios linfáticos, y ello va a ser la respuesta inmunitaria contra tumores que inhiben el crecimiento tumoral. Las personas que tienen inmunodeficiencia tendrán mayor incidencia de algunos tipos de tumores, y de esta manera el sistema inmunitario va a proteger contra estos crecimientos. El bloqueo terapéutico de receptores inhibitorios de las células T, como el PD-1, esta es la proteína de muerte celular tipo 1, y el antígeno 4 del linfocito T citotóxico, conducen a la remisión tumoral. Los tumores evaden la vigilancia inmunitaria en parte al inhibir a las células T. Es decir, entonces tenemos una reacción de nuestro organismo que trata de protegernos contra el cáncer. Y aquí está señalado en este esquema, pero este libro no es el libro de texto que le han recomendado a ustedes. El libro de texto de Bull Abbott que ustedes tienen es la 10ª edición del año 2022. Este es un nuevo libro que ha sacado Abbott, que se llama Inmunología Básica, y que es del año pasado, la 7ª edición del año 2024. También pueden entrar a internet y lo bajan, porque hay forma de poder utilizarlo. En este esquema se explica la presencia de antígenos que el organismo forma cuando hay tumores. Por ejemplo, nuevo antígeno generado por mutaciones no relacionadas a la formación de tumores, mutaciones pasajeras aleatorias en cánceres comunes. Este antígeno de cáncer testículo se ve en muchos tumores y son proteínas anormales expresadas de forma aberrante. Este HER2 en cáncer de mama, y puede haber en otros, son genes amplificados, proteínas anormales sobreexpresadas. La tirosinasa en los melanomas, el CD20 en los linfomas de las células B son proteínas normales expresadas por tejidos del tumor original. Las proteínas codificadas por el virus de Epstein-Barr, el virus del papiloma humano en su variedad E6 y E7, son proteínas de antígeno expresadas por un virus oncógeno. Es decir, nuestro organismo forma antígenos que va a permitir que nuestro cuerpo actúe vigilando la presencia nueva de tumores, y de esa manera dar una respuesta a la presencia tumoral. ¿Cuál es la respuesta que da nuestro organismo ante la presencia de nuevos tumores? Aquí tenemos el tumor, y este tumor forma en este color verde estos antígenos. Estos antígenos son cogidos por la célula dendrítica. Aquí vemos uno dentro de la célula dendrítica, y esta célula dendrítica va a llegar al ganglio linfático. Aquí se va a activar la célula, el linfocito TSD8, específica contra los tumores, y ella va a migrar del linfocito T citotóxico hasta el mismo tumor y va a dejar células que van a llegar para matar a la célula tumoral. Entonces, nuestro organismo se defiende, trata de controlar el desarrollo del tumor, pero lamentablemente el tumor nos gana. Seguramente ustedes en citología han estudiado las características de la célula, sobre todo cuando la célula va a entrar en apoptosis. ¿Qué pasa cuando la célula empieza el proceso de apoptosis? Lo que sucede es que el citoplasma se altera y aparecen sustancias que indican que le falta oxígeno a la célula. Esa indicación de que le falta oxígeno es la parte previa, es el preludio a que la célula va a morir. La respuesta del organismo es, en lo posible, formar más vasos sanguíneos alrededor para, de esa forma, llevar más oxígeno
y permitir que esa célula siga viviendo. Pero la célula ya estaba muriendo y se muere, entra en apoptosis. ¿Qué cosa hace la célula del cáncer? La célula del cáncer, conociendo este trabajo de la célula en apoptosis, la célula del cáncer, sin estar en riesgo de morir, empieza a formar estas sustancias estimulantes de la formación de vasos sanguíneos. Y se rodea de vasos sanguíneos que le llevan más oxígeno. ¿Por qué? Porque la célula de cáncer necesita más oxígeno y más circulación para poder reproducirse. Y de esa manera logra una mayor cantidad de células. Al final, el tumor nos gana. Pero nuestro organismo ha hecho lo posible y lamentablemente no se pudo. Por ello es que tenemos que tratar de evitar las condiciones que favorezcan la presencia de los tumores. Pero aparte de eso, las células de los tumores, las células del cáncer, evaden la respuesta inmunológica que nuestro organismo da formando anticuerpos contra los tumores. Y aquí tenemos el ejemplo, la célula tumoral, el antígeno tumoral dentro de la célula tumoral, el linfocito T. El linfocito T reconoce al antígeno tumoral y conduce esto a la activación del linfocito T. Y habrán una serie de mecanismos de la célula tumoral para evadir la acción del linfocito T. Por ejemplo, la producción de proteínas inmunodepresoras o de la expresión de proteínas inhibidoras en la superficie celular. Al final, inhibición de la activación del linfocito T. Aquí se estaba animando a tratar de luchar y ya lo bloquearon. No se activó. Inhibición de la activación del linfocito T y de la diferenciación a TH1 y linfocito T citotóxico. No se produce antígeno tumoral. Hay falla en el reconocimiento del tumor por el linfocito T o falla en el reconocimiento del tumor por el linfocito T. Como ven ustedes, son mecanismos que la célula del cáncer utiliza para evadir la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo tenemos que luchar contra el cáncer? La inmunoterapia para el cáncer tiene características especiales. En primer lugar, supongan ustedes que ya están en el hospital. Ustedes reciben a una dama que tiene un bulto en el cuello, le hicieron una ecografía, la ecografía de la tiroides indica imagen sospechosa de cáncer de tiroides. Entonces, ustedes tienen 3 posibilidades para transferir ese paciente. Ustedes son de medicina general, ¿no? Y que vaya para su tratamiento. Una, para el endocrinólogo, porque está comprometida la tiroides. 2, para el cirujano de cabeza y cuello, porque es la región de cabeza y cuello la que está comprometida. Y 3, la transferencia hacia el oncólogo, que es el médico que ve cáncer. Ustedes tienen que elegir a cuál los voy a enviar para que de esa manera reciba tratamiento lo más rápido posible. Bueno, les doy un informe para que los tranquilice. Envíenlo a cualquiera. ¿Por qué razón? Porque el cáncer en un hospital grande se trata en equipo. Supongan que lo ve el cirujano de cabeza y cuello. Un bulto grande, tiene que operar, pero ahí está el informe. Debe ser cáncer, ¿no? Primero tengo que ver qué problema es. Entonces llama al oncólogo. Ven, asesora. Pero es problema endocrinológico, de repente hay que sacarle toda la tiroides. Entonces ven endocrinólogo. Y se trabaja en conjunto. Se hace un análisis completo de la enfermedad de la persona y se ve qué conviene a la persona como tratamiento desde el inicio.
Y por lo general se empieza con quimioterapia. Por lo general. ¿Para qué? Para reducir el tamaño del tumor. Un tiempo determinado que ya el oncólogo lo tiene conocido. Luego de eso pasa con el cirujano. Ya con un tumor más pequeño, llega, saca todo y sale la tiroides completa. Y luego entra el endocrinólogo a hacer la terapia de sustitución. Entonces, el trabajo en los hospitales se hace en equipo y eso da una solución muy grande a la enfermedad de los pacientes. No se trabaja de forma individual. Ustedes podrán encender la radio, pueden encender la televisión y van a ver muchas cosas de medicina, de gente que, como lo escuché a alguien, son médicos de TikTok, son médicos de propaganda en la televisión. Nunca se olviden que la televisión está hecha para que ustedes compren algo. Tratan de convencerlos para que compren algo. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que ver es que prima el estado de salud del paciente. Y para eso, lo mejor es reunir los tres conocimientos y decir, esto es lo mejor para el paciente. Entonces, en todos los cánceres se trabaja de esta misma manera. Entonces, era importante que lo conozcan porque nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con el paciente. Una de las actividades es formar vacunas, que igualito contra la polio, ustedes le ponen la vacuna contra la polio, le ponen la vacuna BCG del momento del nacimiento, y esa persona ya va a estar protegida contra la tuberculosis. Si le ponen vacuna contra el cáncer, esa persona, cuando llegue la posibilidad de que haga cáncer, ya va a estar protegida contra la presencia de ese cáncer. Por ello es tan importante la vacuna del papilomavirus humano, ¿no? Personas que no hayan tenido actividad sexual y que en algún momento pueden tener la posibilidad de recibir el virus. Cuando reciban el virus, ya vamos a tener anticuerpos específicos contra ese virus y se va a destruir al virus. Entonces, este avance es una parte sumamente importante. Aquí se menciona a un señor Cooley, William Cooley. A ver, vamos a pasar. William Cooley fue un cirujano, trabajaba en Nueva York desde el año 1890 hasta el año 1936. En esa época, un cirujano de cáncer no podía hacer mucho. En todo caso, cáncer de hueso, como trabajaba este doctor, en el muslo, comprometía el fémur, ¿qué había que hacer? Había que amputar, no hay otra forma. Si es que el cáncer no estaba diseminado. Entonces, ¿qué cosa hizo Cooley? Desarrolló lo que le llamaron toxinas de Cooley. Cogió un buen número de microbios de diferente tipo, los metió al calor, los cocinó un poco, hizo un caldito y luego con eso un machacado y le metió a las personas. Inyecciones. ¿Qué logró? Que el organismo, al recibir muchos de esos microbios, forme defensas contra diferentes tipos de microbios. Esas defensas que se formaron sirvió para controlar el avance del cáncer. Y se señala que pudo tratar a más de 1000 de sus pacientes con sarcoma, varios de los cuales, según se informa, entraron en remisión gracias a él. Pero, obviamente, los médicos escandalizados, ¿qué estás haciendo? ¿Un caldo de microbios e inyectárselo a las personas?
lo vetaron en la Sociedad Americana de Cáncer. Estamos hablando del año 1991 cuando hizo esto. Y recién, el año 2000, con la introducción del primer inhibidor de punto de control, el ipilimumab, se reivindicó el trabajo que había hecho Cooley. Y en estos momentos se le considera el padre de la inmunoterapia. Cuando ustedes, bueno, de repente ya fueron, cuando vuelvan a ir, los que no hayan ido, cuando vayan, se van a Europa, se dan un paseíto por Berlín, empiezan a caminar por las diferentes calles para que se entretengan un poco, y van a ver prácticamente en cada esquina una farmacia de homeoterapia. ¿Qué cosa es la homeoterapia? Aquí en el Perú no se ve eso para nada, pero en Europa, no solamente en París, en otros países también, perdón, en Berlín, sino en otros países también, ustedes van a ver la homeoterapia. Es un método muy antiguo en el cual, con la sustancia que produce la enfermedad, con esa misma se cura. Por ejemplo, una persona tiene un absceso, una bolsa con pus. ¿Por qué será? Posiblemente estafilococo o un estreptococo que esté dando el problema. Bueno, hay que darle antibiótico. Pero ellos mejor pinchan el absceso, sacan un poco de pus y esa pus se la inyectan en la nalga. Entonces el organismo recibe una sustancia nueva que está compuesta por microbios y desechos de microbios. Y también la pus incluye resto de glóbulos blancos polimorfos nucleares. La teoría es que el organismo, al recibir un elemento extraño, inmediatamente forma anticuerpos contra ese elemento extraño. Va a controlar la pus que ingresó y va a controlar la pus que estaba en el absceso. Esa es la forma de tratamiento de la homeoterapia. Bueno, como ampliación, usted tiene que saber que en nuestro país ya hay lo que es la medicina tradicional, la medicina natural, como una parte del trabajo médico. Cuando alguien me pregunta, doctor, ¿le puedo aplicar llantén o puedo tomar boldo? Lo que yo le respondo, yo no he estudiado eso, no sé para qué sirve ni el llantén ni el boldo, así que no puedo decir. Pero ahora sí se enseña. Y en los hospitales se tiene consultorio de medicina alterna, no, medicina complementaria, en la cual el médico puede recetar hierbas, puede recetar una serie, y son expertos en eso. Y hay, en nuestro país pues hay cualquier cantidad de plantas para administrar y dar tratamiento. Una de ellas es la uña de gato, por ejemplo, que la Universidad Cayetano Heredia, en su laboratorio de inmunología, conozcan al doctor José Luis Delgado. Él es el jefe de la unidad de inmunología del Hospital Cayetano. Él ha hecho estudios sobre la Uncaria tomentosa, que es la uña de gato, por sus propiedades inflamatorias. Y tuvimos oportunidad de trabajar con él en Iquitos, porque se hizo pruebas de trabajo en Iquitos. En realidad es algo interesante. Muy bien, en nuestro país ya tenemos eso. No solamente medicina complementaria, que no usa medicamentos, sino usa productos naturales. Y existe otra medicina más, que es la medicina alternativa, que ya no usa ni medicamentos ni hierbas, sino usa otros métodos, como son la acupuntura, como son la aplicación de otros tratamientos a través de métodos que no son totalmente bien aceptados, pero que tratan de
dar una forma de ayuda a las personas. Ejemplo, el manejo de brujería o similares. Entonces, hay una serie de avances que son importantes para que ustedes sepan que la medicina va avanzando poco a poco. Entonces nos habíamos quedado aquí para terminar. Esta es una relación de cómo han ido los avances de la inmunoterapia desde que apareció en 1863 un infiltrado inmunitario por Virchow, que fue una cosa muy simple, y luego las toxinas de Cully, que aquí las ponen como el año 1898, y se va avanzando en el transcurso del tiempo. Observen ustedes que del año 1898 se salta al año 57, luego 76, 83, 85, se pasa al año 2002, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016. Yo le he agregado esto que no estaba en el libro de Abbas. Le he agregado los nombres de los anticuerpos monoclonales. Así estamos en lo que es la inmunoterapia contra el cáncer. En su casa, con tranquilidad, lo leen para que los tengan presentes. ¿Qué tipo de inmunoterapia hay contra el cáncer? Como pueden ver, anticuerpos monoclonales, transferencia de células T, inhibidores del punto de control inmunitario, vacunas, inmunomoduladores. Los últimos son los inmunomoduladores. Aquí, anticuerpos monoclonales. En el laboratorio se fabrican elementos químicos que van a unirse a blancos específicos en las células cancerosas. Aquí el anticuerpo en verde se está uniendo al antígeno. Esta es la célula cancerosa. Y de esa manera lo van a bloquear y destruir una vez que entre en contacto con el linfocito T citotóxico. En este caso, el anticuerpo monoclonal lo que permite es la aproximación entre el linfocito T y la célula cancerosa, y también de esta forma se va a permitir que la célula cancerosa pueda ser destruida. Aquí tienen una relación de los medicamentos más utilizados. Muchos de ellos, el profesor León se los ha mencionado muchas veces. Aquí está para qué se utiliza cada una, el nombre comercial y sobre qué anticuerpo o antígeno actúa. Y las condiciones, si son humanizados, si son a partir de otras especies, por eso se les llama quiméricos, etc. Entonces también eso es simplemente información para que ustedes tengan conocimiento de que hay mucho avance en este trabajo. Esto es la transferencia de linfocitos T. ¿Qué se hace? Se saca el linfocito T de la persona que tiene cáncer. Se le lleva a un sistema de activación y expansión en el laboratorio. Se le agrega anti-CD3, anti-CD28, interleuquina 2. Y ya con todos estos agregados, el linfocito se lo vuelven a pasar al paciente. Y este paciente tiene los elementos necesarios para poder matar a la célula por medio del linfocito T. Y aquí este nuevo método que son las células CAR-T o T-CAR, como quieran ustedes, receptor quimérico para el antígeno, eso es CAR, linfocito T, por ejemplo, el receptor quimérico para el antígeno que va con el linfocito T. Lo mismo, se saca, se le activa, se hace la expansión con anti-CD3, CD28, interleuquina 2, pero además de ello ha habido una infección de los linfocitos T con lentivirus, que es un gen del CAR, del receptor quimérico para el antígeno.
todo esto se devuelve a la persona y va a permitir que la célula tumoral sea controlada. Es decir, entonces, hay métodos para tratar de destruir a las células cancerosas. Aquí lo mismo. El antígeno 4, el linfocito T citotóxico, se une con el B7, impide que la célula T se active. Aquí tienen ustedes la unión de este antígeno 4 con el B7-1, B7-2, célula presentadora de antígeno, la célula está inactiva y va a poder actuar luego contra la célula tumoral. Este bloqueo CTLA4 permite que la célula T destruya a la célula tumoral. Entonces, llega el anticuerpo y permite la destrucción de la célula que pasa a ser célula muerta. Prácticamente lo mismo. La utilización, en este caso de las células TK, que en el laboratorio se puede reproducir por millones, se le transfunde al paciente y eso permite que la célula cancerosa llegue a la muerte. Es decir, esta forma de manejo del cáncer permite atacar directamente al cáncer. Las vacunas para el tratamiento contra el cáncer. Tenemos aquí una célula dendrítica estimulada con antígenos tumorales. Esta célula dendrítica va a estar en presentación de antígeno tumoral, linfocitos T específicos, activa el linfocito T frente al tumor se activa y va a llevar a la muerte de las células tumorales. Entonces, la vacuna permite la formación de anticuerpos que nos van a proteger contra las nuevas células tumorales. Y estamos terminando con esto. Inmunomoduladores. Sirven para mejorar la respuesta inmunitaria. Hay varias. El grupo de las citocinas, los medicamentos inmunomoduladores, y están en estudio los virus oncolíticos. ¿Cuáles son las citocinas? El interferón gamma, las interleuquinas, interleuquina 12, 15, 27, 21, CCR7, estos son receptores CXCR4, factores de crecimiento hematopoyético como la eritropoyetina, interleuquina 11, que sirve para aumentar las plaquetas, factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, factores estimulantes de colonias de granulocitos que sirven para aumentar el número de leucocitos y de células T. Y lo que hemos hablado, la vacuna BCG, vacuna de Canmec-Guerin, que se usa como infusión, se coloca directamente dentro de la vejiga urinaria y sirve para tratar el cáncer de vejiga. Los medicamentos inmunomoduladores no son medicamentos nuevos. Esta talidomida es famosísima. Por el año 1956 ya existía la talidomida. ¿Para qué se recetaba? Para calmar las náuseas y los vómitos del embarazo. Las mujeres empezaron a tomarlo, sobre todo en Europa. Los niños que nacieron sin brazos y sin piernas. La enfermedad se llama focomelia. Hubo gran cantidad de estos niños y obviamente el medicamento fue retirado del mercado, nunca más. Pero ahora se le está dando utilidad como medicamento inmunomodulador que modifica la respuesta biológica, estimulan al sistema inmunitario. Aparte de ello, un familiar, la lenalidomida, la pomalidomida y el imiquimod.
Estas células hacen que las células del organismo liberen interleuquina 2, impiden que los tumores formen nuevos vasos sanguíneos. La importancia de los nuevos vasos sanguíneos para la célula tumoral. Los tumores necesitan formar nuevos vasos sanguíneos para crecer más allá de un cierto tamaño. Estos medicamentos que hemos señalado acá se llaman inhibidores de la formación de vasos sanguíneos o angiogénesis. El imiquimod se vende como una crema y que hace que el organismo libere citocina. Hay en estudio los adenovirus, virus vaccinia, así como este virus, que es una forma de adenovirus que sirve también como vacuna contra el cáncer. Muy bien, me parece que era la última.